vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una voz en el camino. Hoy estamos en el libro de Juan, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Y después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén a la puerta del ganado un estanque, que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. Y en estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba ahí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho e íbase, y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a aquel que le había sido sanado: sábado es, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Respondióles: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Preguntándole entonces: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba ahí en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y díjole: he aquí has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Él se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. La semana pasada, en respuesta a la petición de alguien sobre platicar algo en relación con aquellas personas que por algún motivo tienen impedimentos, dificultades para moverse con la misma facilidad que otras personas lo hacen, debido a los motivos que sean. Tenemos este pasaje interesante sobre varias cosas que vamos a analizar. En primer lugar, tenemos un sitio donde había 5 portales. En alguna ocasión posiblemente hemos mencionado el hecho de que el número 5 en la palabra de Dios significa gracia. Y había en este lugar, en este estanque, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos. Enfermos, ciegos, cojos, secos. Ciertamente que por regla general tratamos de hablar de aquellas cosas que, si bien no son necesariamente físicas, sí son internas. La ceguera interna de una persona, cuando no quiere ver, la diferencia entre vivir con limpieza y no hacerlo. Aquellos que son ciegos porque caminan por la vida dando todo tipo de tropiezos a otros, dándose cuenta o sin darse cuenta. Aquellos que eligen ser ciegos a sus propias fallas, porque prefieren vivir encerrados en la tiniebla de una ignorancia voluntaria. También aquellos que de un modo u otro son cojos, y no estoy diciendo que todo ser humano no sufra en alguna forma y en alguna medida de cualquiera de estas cosas, pero que cuando deliberadamente no se camina bien y se dan pretextos, no camino bien por el ejemplo que me ponen, porque no me ayudan, por esto o por aquello, siempre señalando a otro, nunca viéndose a sí mismo. Si no soy mejor es porque otros. Si no camino bien es porque aquellos. De un modo u otro, aquellos que son secos,
secos en el corazón, secos en sus actitudes, secos en el beneficio que pudiera dar su vida si fuera fructífera a aquellos que viven cerca y aún a los que viven lejos. Aquellos que están enfermos del corazón porque han decidido simplemente no olvidar tristezas o problemas o dolores antiguos. Aquellos que se quejan año tras año de que son como son porque papá o mamá no les hicieron caso, porque no estuvieron cerca, porque no tuvieron alguien que los apoyara. No son capaces de darse cuenta que el pasado se fue. Y si bien es cierto que el pasado pone fundamentos para el presente, en el presente nosotros manejamos la vida, nuestra vida, como nosotros decidimos hacerlo. Es muy fácil esconderse detrás de la autolástima para vivir una vida seca. Se dará el pretexto de que se hace esto o aquello en beneficio de alguien, tal vez alguien cercano, pero aún a esos alguienes se les hace daño por la sequedad de nuestro corazón para nosotros mismos. Pero en este caso se trata también de un impedimento físico. La ceguera, que es posiblemente una de las cosas más difíciles de sobrellevar, porque impide cualquier otra cosa. Uno que no es ciego puede moverse, aun cuando sea con la ayuda de una silla de otra persona. Una persona que no es ciega puede leer y siempre la mente puede seguir alimentándose. Aun cuando también ahora hay cosas que pueden venir, información que llega a través de los oídos. Hay tantos medios de hoy para hacer que la gente pueda escuchar lo que necesita. Pero el que no oye pero puede ver, todavía tiene bastante libertad para manejarse, aun cuando no tuviera piernas o no tuviera brazos. Los ojos lo conectan con todo lo demás. Pero cuando no hay ojos, cuando todo está cerrado en ese sentido, aún las piernas, aún las manos, aún los brazos tienen una limitación mayor. Y sin embargo, aquellos que no están capacitados para caminar también tienen que depender de alguien. Los secos puede ser que se muevan y puede ser que no. Uno de los problemas más grandes de cualquier situación así es la necesidad de tener que depender de la buena voluntad de alguien más. Y cuando hay personas de buena voluntad que apoyan, que extienden la mano, que abren los brazos, que ofrecen ayuda, que dan una sonrisa o que dan una palmadita en la espalda diciendo todo está bien, adelante, menos malo, que cuando las cosas son diferentes, que cuando no hay nadie que apoye y que ayude. Este hombre que se menciona aquí en el Evangelio de San Juan, dice que estaba junto con una multitud igual esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque. No dice que fuera a la misma hora, tampoco dice que fuera una hora diferente cada día. A cierto tiempo venía y revolvía el agua. Y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bien, obviamente era uno por movimiento del agua. Pero había ahí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. 38 años enfermo a la orilla del estanque. No dice la escritura que fuera paralítico. Lo dice el título que está en la parte superior de la página, pero el texto en sí no dice que fuera paralítico. Simplemente dice, allí estaba echado y estaba enfermo. Cuando yo he leído este pasaje me he hecho con frecuencia una pregunta. Bueno, ¿qué hubiera hecho yo en el lugar de este hombre? Echado a la orilla de un estanco donde con seguridad habría sanidad en cuanto el agua se moviera. Pienso que hubiera tratado, si no podía moverme yo, hubiera tratado, porque aquel hombre no lo hizo, tratado de ponerse simplemente a la orilla del estanque y en cuanto hubiera visto el movimiento del agua, tirarse al agua para que en ese momento la salud llegara a su cuerpo. Pero no lo hizo así.
O bien, haberle pedido a la persona, a la gente que lo ayudaba a llegar al estanque. Estoy segura que el hombre no dormía ahí, tenía que ir a comer a alguna parte, etc. ¿Por qué no pedirle, mira, aunque no me ayudes el resto de la semana, ayúdame hoy? Y en cuanto veas que el agua se mueve, aviéntame al estanque y estaré sano. 38 años, año tras año tirado a la orilla del estanque, sin recibir sanidad. Y uno encuentra aquí la maravilla del amor de Jesús. Llega, sin duda sabiendo que el hombre estaba ahí. Llega y le dice, ¿quieres ser sano? El hombre aquel no le dijo que sí. Simplemente utilizó uno de esos subterfugios que en muchas ocasiones encontramos los humanos para disculpar nuestra falta de movimiento interno. El externo puede ser que no venga, pero está el interno. Una persona con situaciones difíciles recibe, por cierto, a veces miradas de crítica, de desdén, desprecio o indiferencia. Y no es fácil moverse con libertad cuando no se siente la plena aceptación de alguien o cuando se tiene que cargar con un costal de lástima por parte de otros. No tenemos por qué cargar ninguna cosa así. No tenemos por qué. No tenemos por qué, porque la sanidad, si no es externa, debe ser ciertamente una victoria interna completa. No pudiera pensar en gente conocida en la historia. Un Roosevelt, presidente de, en aquel entonces, el país más poderoso del mundo. El hombre vivía en una silla de ruedas. Tenía parálisis. Y llegó a ser el presidente del país más fuerte del mundo. Uno pudiera pensar en una Helen Keller, mujer ciega, sorda y muda. Y sin embargo, cierto, hubo alguien que con amor, año tras año, la ayudó hasta que pudo leer con los dedos. Y llegó a ser una mujer notable, a pesar de su ceguera y su sordera y su mudez. Incluso a ser escritora y conferencista. Luego, sí se puede. Y pudieran mencionarse otros casos así. Casos históricos de gente que a pesar de males muy graves, ¿qué tal de Beethoven, sordo, y ya sordo, compuso música como su 9ª sinfonía? Un músico sordo, produciendo música tan bella como esa. Luego, sí se puede. Es preciso superar ciertamente la inmovilidad interna. Este paralítico estaba ahí, 38 años tirado con autolástima. ¿Quieres ser sano? La pregunta de Jesús fue muy sencilla. Él no le dijo, Señor, sí. De inmediato puso por delante el pretexto de su autolástima. Es que no tengo nadie que me ayude. No hay un hombre que venga y me ayude a descender, y cuando yo vengo, luego se podía mover en alguna forma, porque en tanto que yo vengo, luego se movía, otro antes de mí ha descendido. ¿Por qué no se puso junto a la escalera? Tal vez porque no le gustaba que lo mojaran o lo salpicaran cuando entraban o salían. Tal vez porque no tenía paciencia para esperar. La razón que haya sido, el hombre podía moverse así fuera arrastrando y hubiera logrado con lo que necesitaba. Qué paciente es Jesús. Llega directamente con él y le dice, ¿quieres ser sano? Y aun cuando el hombre puso un pretexto para darle su razón por la cual no era sano, otro antes de mí ha descendido. Y viene la orden de Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate. Toma el lugar donde te sientes tirado, echado o inmóvil. Levántate. No le dio la mano para levantarse. Le dio una orden. Le dio la fuerza de la palabra creadora. Porque estamos hablando de aquel
por medio de quién y para quién fueron hechas todas las cosas, según dice la Escritura. Simplemente la palabra, simplemente la orden. ¿Cuántas palabras hay en la palabra de Dios que nos ayudan a caminar de un modo u otro? No simplemente necesitamos la vista física para ver. Gracias a Dios por los ojos, ciertamente. Sin embargo, están los ojos internos. Y tenemos todavía la fuerza de otras partes de nuestro ser para poder seguir adelante. Dios no ha limitado los ojos del alma, mucho menos los ojos del espíritu. ¿Por qué tenemos que depender siempre de lo que la gente diga o lo que la gente piense, cuando no se trata de qué piensan o dicen porque estamos ofendiendo con nuestro modo de ser, o porque estamos lastimando con nuestra manera de portarnos? A veces lastimamos a otros y no nos importa. A veces ofendemos a otros y somos indiferentes. ¿Qué les importa? ¿A mí qué? Esta es otra cosa diferente. Este es un tipo de ceguera distinto. Pero cuando no hay ninguna cosa en nosotros que en realidad ofenda o lastime, no tenemos por qué sentirnos lastimados si alguien ve o dice cualquier cosa porque señala algún defecto determinado. El defecto físico es solo eso. No hay defecto interno, no hay falla interior si nosotros decidimos escuchar la voz de Jesús. Levántate, 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 aprende a cantar por dentro. Aprende a tener la mirada en el único que puede decirte cómo caminar. Aprende a ver a aquel que siempre sabe abrir los brazos. Aprende, levántate, sal de tu lecho, el lecho de tu autolástima, el lecho de tu inmovilidad interna. Toma tu lecho, toma esto en lo cual estás echado, esto que te impide moverte libremente. Después de todo, un defecto cualquiera que éste sea. ¿Y qué? Eso no es otra cosa más que una buena razón para poder elevarte más por dentro, ser más fuerte por dentro, más sereno, y poder llegar a ser, ¿por qué no?, un ejemplo para otros que teniendo la misma aflicción, o tal vez peor que la tuya, puedan ver que sí se puede, porque si te ven caminar, así sea cojeando, caminarán también. Y si ven que puedes caminar, así te sientas seco y dejar que fluya dentro de ti la vida de Dios, la sequedad del cuerpo no tendrá tanta importancia. Todo es únicamente esto de decir: Señor, en la fuerza de tu nombre me levanto, tomo mi lecho. No solamente abandonó el lecho al lado del estanque, el Señor le dijo: toma tu lecho, toma tu lecho. Y el hombre lo hizo. Es no solamente el hecho de que uno abandone la situación, la circunstancia o la persona que nos hace sentir enfermos, enfermos por dentro o enfermos por fuera, pero tomar esta falla, tomar este defecto, tomar esta situación y llevarlo y simplemente tener el descanso que de un modo u otro modo significa el hogar. Toma tu lecho y anda, camina, vamos. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho e íbase. Miren, qué interesante, ni siquiera una palabra de gracias. Uno se pregunta si aquel hombre de veras quería ser sano. Uno se pregunta si aquel hombre en realidad quería salud. Uno se pregunta si aquel hombre no estaba enfermo porque gozaba de la autolástima y de la lástima de los demás, o si simplemente utilizaba su enfermedad para golpear a otros en su hogar o en cualquier otra parte, como tanta gente hace, continuamente quejándose: es que no puedo andar, es que no puedo moverme, es que no puedo ver, es que no puedo hacerlo, es que no sé, es que no entiendo, es que ¿qué? Utilizamos a veces estas fallas nuestras
para autoflagelarnos y para flagelar a otros. Este hombre debe haber sido uno de ellos. Nunca lo vemos decirle a Jesús, gracias. No solo fue al templo sin duda para ofrecer los sacrificios que la ley marcaba. Jesús lo volvió a encontrar en el templo. Y cuando lo encontró, el hombre ni siquiera le dijo, gracias, ahora que te vuelvo a ver. Simplemente le preguntaron los del templo, fariseos, sacerdotes, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Aquel hombre no sabía, nunca se ocupó de preguntar, ¿quién me sanó? Lo encuentra Jesús y le dice, he aquí has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. ¿Qué hizo el hombre? ¿Le dijo gracias? No. Se fue y avisó a los enemigos de Jesús que él le había sanado. Desde entonces quisieron matarlo porque lo había hecho en sábado. La pregunta es, si de veras queremos tener sanidad, no necesariamente es preciso esperar la sanidad externa para ser sano por dentro. Jesús se acerca a nosotros si queremos ser sanos.